están las unidades, así que es conveniente verificar que estemos trabajando con las unidades que nos interesan. Entonces, la viga que les voy a proponer, pues debería de dibujarla inicialmente. Me tomo los datos por acá. Es una viga en cantilever que tiene 6 metros de longitud. ¿Listo? Ahora les muestro la sección transversal. Entonces, empiezo por File, Nuevo Modelo. Acá también podemos, otra vez, si es que no tenemos las unidades que nos corresponden, pues modificarlas. Entonces dejo kilonewton por metro. Y aquí tenemos múltiples opciones que nos da el programa para hacer la modelación de varios tipos de elementos según su funcionamiento. Necesitamos una viga, así que entremos por viga. En el caso de ETABS, él no tiene esas opciones. ¿Listo? Él es un programa un poco de la misma familia de SAP, de SAFE, pero está más inclinado al diseño de estructuras de hormigón reforzado. Entonces, es más amigable para ese tipo de estructuras. SAP es mucho más abierto a lo que quieras diseñar, a lo que quieras analizar. Entonces, tiene esas opciones. Le digo, es solamente una viga de luz que tiene una longitud de 6 metros. Está muy bien. No tengo que acomodarle nada más. Si, por ejemplo, tu viga tiene más luces y las luces no son de 6 metros todas, le activamos la opción de editar la grid, que es la mallita donde vamos a estar dibujando. Entonces le digo editar grid. Mire, si activo la opción de espaciamiento, porque él está acá diciéndome, ¿sí? Una pregunta, no sé si me pasa a mí, pero solo estoy viendo la ventana de SAP en blanco. Creo que solo tiene la ventana. Ok. No sé, no. Listo. Entonces iba por acá. ¿Ahí están viendo? ¿Esta parte la vieron? No. No, profe, yo no alcanzo a ver nada de eso. Bueno, entonces entramos en nuevo modelo. Al menos en nuevo modelo entraron, ¿no? Les dije File y eso sí les aparecía, ¿o no? File, nuevo modelo. Verificamos unidades, están todas las estructuras, vamos y seleccionamos viga, porque es la que necesitamos. Me dice el número de espacios, el número de vanos o el número de luces. Una luz de 6 metros de longitud, estamos trabajando en metros, está perfecto. Si es una viga con más luces, le activo la opción de editar grid, le digo editar grid. Entonces, él me permite editar ejes en el eje X, el eje Y, que sería la vista en planta, y Z viene siendo mi altura. Entonces, si activamos espaciamiento y no ordenadas, aquí está el espaciamiento de 6 metros. Si quieres otra luz de 3 metros, pues ahí colocas 3 metros y él te dibuja, te va a hacer esa división para las dimensiones que necesites. ¿Listo? En este caso, pues no se necesita, entonces con 6 metros será suficiente. Solo es una viga que es plana, entonces no necesito en dirección Y más que un eje, que es el eje 1 que va a estar en 0, y en Z tampoco necesito, o sea que eso está perfecto como se está viendo ahí. Si ya necesitamos más, trabajar en 3 dimensiones, más pisos, bueno, todo esto toca empezarlo a mover. Entonces, por ahora es lo único que interesa. Luego me dice propiedad de la sección. ¿Listo? Así que vamos a ingresarla de una vez. Por defecto, él me va a colocar una sección en acero estructural, una sección W. Le va a decir, no, vamos, te voy a dar una sección transversal. Entonces le doy la opción del más, que está al lado derecho, y me activa esta nueva ventana donde le digo adicionar nueva propiedad. Ingreso ahí y él me dice, bueno, ¿qué propiedad, qué material vas a ingresar? ¿Es de concreto? ¿Es de acero? ¿Es otro material? Vamos a modelar una viga
no sé si se acuerdan del ejercicio del trampolín, que yo les decía, una persona salta o una persona camina. Entonces vamos a modelar una viga que hace parte del sistema del trampolín, que es de 6 metros de longitud, así que su sección transversal va a ser una sección en madera. ¿Ok? Entonces vamos a darle el módulo de elasticidad de la madera. Por ahora vamos a dejarle como concreto, pero más adelante les voy a mostrar cómo cambiarle ese módulo de elasticidad. Yo le digo concreto y la sección es rectangular. Entonces, esta es la sección transversal que va a tener ay, no, qué poco de cosas. Estas propiedades. Entonces, la vista lateral va a ser esta viga, la vamos a modelar empotrada, pues para que sea estable, de 6 metros de longitud. Y la sección transversal va a ser una que es bien ancha, para que quepa una persona. Le vamos a colocar 60 centímetros de ancho y la altura va a ser tan solo de 10 centímetros porque necesitamos que sea flexible, pues por las condiciones de uso de la viga. Entonces, 10 centímetros. Así que esa es la sección transversal que necesitamos ingresarle al programa. Entonces, vuelvo por acá. Sección transversal, altura sería 10 centímetros, tengo unidades de metros, punto 10, ahí, punto 10, y el ancho de punto 6, de 60 centímetros. Por costumbre, para que ustedes se acostumbren solamente, es bueno que aquí donde dice propiedades del concreto reforzado, solamente por costumbre, usted le diga, mire, el diseño de ese elemento, aunque no vamos a diseñar, es una viga. ¿Por qué les hago esta aclaración? En este curso de Estructuras 1, si tú modelas un elemento vertical como columna o como viga, da lo mismo, porque acá hablamos de elementos. ¿Ok? Entonces, no interesa, nos interesa el análisis matricial, que el programa te calcule, te ensamble las matrices elementales. Bueno, eso no va a cambiar si tú le dices que es una columna o una viga. Él va a calcular la matriz elemental como es, de la forma general que ustedes vieron en análisis estructural. ¿A ustedes dónde les afecta que en este programa o dejen ese diseño como columna o como viga en estructuras 2? Porque en estructuras 2 usted va a tener que unir concreto y estructuras 1, que según nos damos cuenta no está así porque tienen estructuras 2 libre, concreto 1, perdón, no es requisito, eso tiene que cambiar porque tiene que ser requisito para ver estructuras 2. No sé cómo están haciendo los estudiantes que no han visto concreto armado y están viendo estructuras 2 porque se supone que tienen que manejar el concreto. El hecho es que los que ya vieron concreto o están viendo saben que el diseño de una columna es diferente al de una viga. La viga se diseña a flexión, ¿listo? Se diseña aparte a cortante, se diseña aparte a fuerza axial, si es que tiene fuerza axial. En la columna no, en la columna hablamos de flexocompresión, ¿listo? O sea que es un elemento que va a estar siendo sometido a una fuerza axial y a un momento flector. Y ese diseño se hace elaborando un diagrama de interacción. En pocas palabras, es lo que ven en su curso de concreto 2, cuando ven el diseño de vigas. Y en este programa hay que decirle, diseñe ese elemento así, porque es que es una columna. Pero para lo que vamos a hacer en este curso, que es que el programa nos calcule rigidez lateral y nos calcule desplazamientos, él no va a hacer otra cosa que un análisis estructural para darte esos desplazamientos. Y para ese análisis es lo mismo si tú dejas ese diseño como columna o como viga, para ese análisis. Entonces yo les hago la aclaración ahorita que les va a afectar es si no hacen este cambio en su curso de estructuras 2.
pero no en sus cursos de análisis. Si usted está analizando un elemento, da lo mismo, porque el análisis no depende de ese diseño. El programa no necesita saber para calcularte las fuerzas internas del elemento si es una columna o una viga. No necesita saberlo porque va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Para diseño sí cambia. Entonces, solamente para que se acostumbren, aquí les digo, miren, entren a esta opción, que lo mismo tienen que hacer en SAP, y díganle, haga el diseño de una viga. Pero de nuevo, nosotros no estamos diseñando, no vamos a diseñar. En su curso de estructuras 2 sí lo harán. Entonces, ahí solamente le hago esa modificación para que se acostumbren, solo por eso, para que no tengan inconvenientes, porque allá sí les afecta si no hacen ese cambio. Y miren, aquí me dice material. Como yo le dije que era concreto, pues él me está colocando el concreto que él tiene por defecto. Entonces le decimos, no, ese concreto no es. Me dice, ah, bueno, es una 0 grado 60. Tampoco es. Es una 0 grado, ¿qué grado es este? Como 40, no sé. De esfuerzo Yield más o menos de 345 megapascales. Tampoco es. Entonces le decimos, agrégame un nuevo material. Entonces me dice, ¿quieres agregar una copia, un nuevo material, modificar las propiedades? Le voy a decir, agrégame una copia de ese material. Y aquí me da todas las opciones para modificar las propiedades físicas de un nuevo material. Voy a editarlo por aquí, porque ya ingresamos y asumo que todos estamos ahí, y ahorita les voy a mostrar una ruta más corta para llegar exactamente a lo mismo. Entonces, el material, le digo, el nuevo material es madera. Esto no me interesa. Grado del material. No sé cuál es la resistencia de la madera. Creo que solamente madera, porque eso solamente es un título, nada más. El peso sí me interesa. Entonces, por favor, ayúdenme a buscar el peso de la madera. ¿Cuánto pesará la madera? Por peso por unidad de volumen. Peso específico. ¿En dónde lo buscarían? Ayúdenme, ¿en dónde? No les escuché. ¿La norma? En la norma es, digamos, también pensaría lo mismo, que alguien quiere por internet, pues también en internet, pero vamos a la norma que allá nos resumía los materiales de construcción. No sé si la madera que utilicen en este sistema de trampolín, pues tenga propiedades físicas muy distintas a las comunes, pero utilicemos esta. O sea, si fuera un caso real, pues toca buscar la especificación del material exacto con el que van a elaborar pues la viga. Entonces, por ahora voy a buscarla de la tabla. Pues, ¿señora? ¿O el tipo de madera? Es que hay varios tipos de madera. Sí, madera laminada, madera seca. Utilicemos la maderita más pesada que tenemos ahí de 750. Esta es densidad kilogramo metro cúbico. ¿Cuánto daría en kilonewton ese peso? Si utilizamos densidad de 750. ¿Cómo? 7500. ¿En kilonewton? ¿Más pesado que el concreto? Ah, no, en kilonewton, no, en newton. ¿Cuánto pesa el concreto? En kilonewton. ¿Cuánto es el peso de la madera? 7.5. Dejémoslo de 7.5 kilonewton. Aquí tengo las unidades, me está diciendo kilonewton por metro. Entonces, ese peso evidentemente interesa, porque ¿qué es lo que vamos a hacer con el programa? Calcular propiedades dinámicas de la viga. Y nos interesa saber cuánto pesa el material, así que no podemos dejarle concreto, porque sí, no, hay que cambiárselo. ¿Listo? Yo estoy haciendo acá, estoy de alguna forma engañando al programa porque él dice, el tipo del material es el concreto. Le digo, sí, pero le voy a dar las propiedades de la madera, el peso y también el módulo de elasticidad.
el módulo de elasticidad también se necesita porque de él depende la rigidez del elemento. ¿De cuánto más o menos es el módulo de elasticidad de la madera? 19.000 ¿Qué unidades? megapascales. Ok, si todos estamos de acuerdo. 19.000. ¿Sí o no? Sí, por ahí va. Ok, listo. Entonces 19.000 megapascales. Estas resistencias no interesan, porque eso sí es para diseñar. La resistencia de la madera sí es para diseñar. No vamos a diseñar. O sea, necesitamos que él calcule unas propiedades, pues, dinámicas en las que solamente involucra o interesa el peso del material, el módulo de elasticidad. Para diseñar, pues si hacen un curso de diseño de madera, pues ahí sí toca buscar la resistencia de la madera que vayan a utilizar, ¿no? La podemos dejar como información, simplemente más o menos cuánto será la resistencia de la madera. A compresión, ¿no? Porque tiene que ser de un ensayo a compresión. ¿Nadie la tiene por ahí? Profe, por ahí encontré una bueno, y también depende del sentido de la fibra, ¿no? Sí, muy bien. Pero es como de 16, 15 newtons por milímetro cuadrado. Listo, entonces dejemos la de 15, esos son megapascales más o menos. Estaría bien en sentido paralelo, que es como el más fuerte, ¿no? Con la fibra en el sentido paralelo a la carga. Esto es para diseño, ¿listo? Aquí para lo que vamos a hacer nosotros no se va a utilizar. Entonces, interesa el módulo de elasticidad e interesa el peso por unidad de volumen. Ese módulo de elasticidad sí lo verificamos, 19.000 está bien. Yo por acá veo uno más bajo. Yo encontré uno entre 7.000 a 9.000, Sí, a de doce ese mil. orden estoy viendo. 19.000 está como alto. Bajémosle a, ¿cuánto? 10.000. También depende de la madera. Esta es una propiedad que aquí sí, como les digo, necesitaríamos como una tabla de especificaciones físicas y trabajar con esos datos. Entonces, dejemos la de 10.000, pues, porque me parece muy cercana a la del concreto y obviamente no se comporta como el concreto. Entonces, dejémosla por ahí. Le damos OK, entonces ya me creó el material de madera, le digo OK. Y aquí donde dice material, entonces le digo, mira, esta sección no es de concreto, sino que es de madera. Pero es una sección que cree entre comillas de concreto con las propiedades de madera. Le digo OK, OK. Y de inmediato, él me dice, la viga que vas a dibujar tiene la sección que llamaste como sec. Usted la puede llamar como quiera. Y le digo entonces, está muy bien, esa es la viga.
Muestra una vista en 3 dimensiones, que para este ejercicio pues no hace falta. Es una viga plana, así que cierro esa vista en 3 dimensiones y que me deje solamente esta vista. Obviamente esta viga no es del todo la que yo quiero, porque está simplemente apoyada y no quiero esa viga, entonces tengo que cambiar esos apoyos. Así que aquí se selecciona como en AutoCAD, de izquierda a derecha, seleccionas lo que queda dentro del recuadro. Si seleccionas de derecha a izquierda, seleccionas todo lo que toque el recuadro. Entonces, miren, ahí seleccionó la viga, por ejemplo. Le damos escape si queremos deseleccionar, vuelvo y selecciono entonces el nudo, le digo asignar, join, restricciones, y aquí está el empotramiento. Yo le digo, mira, ese es un empotramiento, y ahí está. Selecciono el otro extremo donde está un apoyo fijo y voy a quitar ese apoyo fijo. Entonces le digo, asignar nuevamente, join, restricciones, y este punto en el que no hay ninguna restricción. En los demás están las restricciones que ya conocemos. En este no hay ninguna restricción, le digo aplicar y ya quedó la estructura que estamos manejando. Le digo OK. Esa sería entonces la viga que vamos a modelar. Tiene las propiedades ya que nos interesa, la longitud que interesa. Voy a mostrarles la ruta en la que les decía es más fácil definir las propiedades del material. En el menú definir, que está acá arriba, file, editar, ver, definir, dibujar, seleccionar. Bueno, definir, vamos aquí donde dice materiales. Y ahí están los materiales, incluso el material que acabé de crear. Podrías hacer lo mismo, decirle adicionar nuevo material, adicionar copia de material si vas a crear otro material y seguir los pasos que previamente se establecieron. Entonces, no me interesa hacer nada más. Así que le digo, bueno, por ahora no quiero colocarle ningún peso a esta estructura, a esta viga. Lo único que quiero que el programa me haga es que me diga cómo vibra ella. ¿Producto de qué? Producto de su propio peso. ¿Listo? Porque no hay ningún peso adicional. No le voy a colocar ningún peso adicional. Solamente su sección transversal y las propiedades de rigidez que tiene asociada dependiendo del módulo de elasticidad y de la longitud de la viga. Entonces, como no es más, ya le podemos decir al programa, corre el modelo y dame esos resultados. Para eso vamos antes a analizar. Listo. Discúlpeme antes de hacer eso, si usted no está seguro que le haya asignado la sección transversal que es, puede ubicarse en el elemento, darle clic derecho y ahí le dice, mira la sección es sec. Si vamos a localización, aquí me dice cuánto es la longitud del elemento. ¿Listo? Si hay alguna duda con eso. Bueno, entonces le vamos a decir, ahora sí, analice el modelo, pero antes déjame darte unas opciones. Vamos a la primera opción y le digo, la estructura que te estoy dando es netamente plana, ¿listo? En el plano XZ, ahí existe la estructura. Le digo OK, y eso es para restringir los grados de libertad, para que no se ponga a vibrar la viga por fuera del plano. Entonces, ahora sí le digo analizar y correr análisis, o con la tecla F5 también lo puedes hacer. Entonces le digo correr análisis y correr ahora. Él me va a decir que dónde guarda el modelo, entonces donde usted lo quiera guardar, preferiblemente una carpeta, porque aquí tengo un trampolín también. Entonces vamos a colocarle trampolín 2021. Porque va a crear muchos archivos cuando haga la modelación. Entonces, ahí empieza a correr el modelo. Él muestra una deformación solamente por peso propio, porque a ustedes no les mostré absolutamente nada más. Miren lo poquito que hicimos. No le asigné carga. Pero el modelo por defecto o el programa por defecto, aquí cuando vamos a definir, dice estados de carga.
¿Listo? Entonces, definir estados de carga, entramos ahí y me dice, mira, yo creo por defecto un estado de carga que se llama DEA, peso propio. ¿Por qué sé que es el peso propio? Aquí me dice factor multiplicador del peso propio. Entonces, está 1. Si le colocamos 0, él ya no calcula peso propio. Entonces, este es un estado que por defecto saca cualquier programa de análisis y diseño estructural. Y lo recomendable es no modificarlo, no agregarle cargas a ese estado, porque siempre necesitamos saber, conocer cuánto pesan nuestras estructuras. Y cualquier dato de ese peso va a estar en los resultados de este estado de carga. Entonces, miren que no le hice absolutamente nada más. Él ya calculó el peso propio, me está diciendo, mira, por peso propio, esa viga se está deformando 15 centímetros, bastante, porque es flexible, ¿no? Son 6 metros de longitud, solamente por el peso propio se está deformando 15 centímetros. Ok, entonces dejémosla así. Y si vamos acá arriba, hay unos pórticos, hay un pórtico que dice que me lo muestra sin deformar, hay un pórtico que dice deformado, y entonces aquí donde dice estado de peso propio, sea DEA, y estado modal. El modal es el que nos da las propiedades dinámicas. Si no lo encuentran por aquí, también pueden ir acá arriba donde dice display. En display le decimos muéstrame la deformada de la estructura, que viene siendo F6. Entonces, muéstrame la deformada de la estructura debido al o en el estado modal. Y aquí esto es para mostrar la estructura pues en un estado sin deformar. Esto siempre se lo dejamos como 1. Ahorita no tiene mucho sentido a ustedes decirle que es 2, que es 3, o sea, se puede subir. En este caso lo máximo son 2. No tiene mucho sentido. Siempre cerciórense que aquí tenga 1. ¿Listo? Entonces le damos a aplicar. Él me dice, mira, tu viga va a vibrar en vibraciones libres. Esos son vibraciones libres. Mire que le di acá abajo donde dice empezar animación, en un botón que está en la parte inferior, empezar animación, y esos son vibraciones libres. No para nunca de vibrar, porque pues es lo que le estamos generando, una condición en la que lo sacamos de la posición de equilibrio y él empieza a vibrar. Entonces el programa me dice, con esa posición de equilibrio, tu viga tiene un periodo de vibración de 0.88 segundos. ¿Qué significa 0.88 segundos? Periodo. ¿Qué significa? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo lo interpretamos? Que Hace se un ciclo. demora 88 segundos en volver a su posición inicial, ¿no? Listo, en completar un ciclo. Y una frecuencia natural de 1.33 Hz, ¿qué significa? En un segundo hace 1.13 ciclos. Muy bien, perfecto. Los que están haciendo el ejercicio, ¿les dio el mismo periodo, la misma frecuencia? No, nadie está haciendo el ejercicio. Ah, pero pues yo abrí la aplicación, pero se me trabó y pues luego ya me perdí. Ah, ok. ¿Alguien más? Por ejemplo, yo lo hice, pero no me aparece allá en el letrerito. Sí está ¿No te- vibrando, pero no me aparece el valor. ¿En la parte de arriba no te aparece? No. Pero le diste modal, que no estés en DEAD, porque en DEAD no te muestra nada, ¿no? Le damos aquí en caso de carga y modal. ¿Sí? Ah, no, sí, ya sí, pero sí. ¿Y cuánto te dio? No, me da 27. Las unidades. Verifiquemos la longitud del elemento. Dale el pórtico sin deformar en la parte de arriba, que vuelva a su posición inicial. Verifica que la longitud sea de 6 metros. ¿Listo? Tiene que decir 6 aquí, unidades metros. Verificamos módulo de elasticidad. Entonces, en materiales, madera, modificar, y, es que tengo ese módulo de elasticidad. Miren. No, está bien.
Está bien porque sí, newton milímetro cuadrado es megapascales, 10.000 megapascales. Listo, que aquí le cambiamos simplemente las unidades. El peso en kilonewton, 7.5 kilonewton por metro cúbico. Esas son las cositas que tenemos que verificar. Entonces, voy a volverlo a dejar en su posición para ver el periodo de vibración que lo está presentando en la parte superior de la pantalla. Si no lo vemos ahí, podemos también ir a Display, mostrar tablas. En mostrar tablas le decimos que nos muestre información del análisis de la estructura, que nos muestre información modal y que nos muestre periodos y frecuencias. ¿Listo? Esta es la secuencia. Resultados de análisis, resultados de la estructura, información modal y periodos y frecuencias modales. Entonces ahí está el primer periodo, 0.88 segundos, la frecuencia en hertz, 1.13, frecuencia en radianes por segundo, 7.1. Esto de acá no tiene sentido en este curso hablarlo. Cuando hagan su posgrado, pues allá sí van a ver este valor propio de qué representa y cómo se usa. En este caso nos interesa solamente estos tres parámetros que son los que podemos calcular. Entonces vamos a calcularlos. A calcularlo nosotros a manito. Muy bien, ahí está la viga. Entonces, ¿cómo calculamos o qué calcularían primero de lo que vimos en las clases pasadas? La inercia. Bueno, vamos como en un orden, o sea, quiero llegar a determinar las propiedades dinámicas. ¿Cuáles son las propiedades dinámicas? El periodo, la frecuencia, Periodo, frecuencia y frecuencia circular. ¿Listo? Entonces, son tres propiedades que al final representan lo mismo y dependen una de otra. ¿Cuál calcularían primero? ¿Cuál de esas tres? el periodo. Periodo. ¿El periodo a qué es igual? 2pi por raíz de K sobre M. Por M sobre K. Ok, 2pi por raíz de m sobre k. Muy bien. Entonces, luego de esto, pasaríamos a calcular la frecuencia, que sería la inversa del periodo, la frecuencia natural. Y la frecuencia circular, que pues en realidad uno puede empezar calculando ese periodo o la frecuencia, da lo mismo. Pero la frecuencia circular, ¿a qué es igual? ¿A raíz de qué? De la rigidez. Sobre la masa. Listo. Listo, o sea, puede usted calcular esta primero o esta primero. Si calcula la frecuencia circular, primero puede decir entonces el periodo es igual a 2pi entre esa frecuencia. ¿Listo? Que es lo mismo. Entonces, esa parte está clara y me alegra que la tengan clara. Entonces, para llegar a eso necesitamos definir la masa y necesitamos definir la rigidez del elemento. La masa, ¿cómo la calculamos? Densidad por longitud por área. Densidad por Volumen. Longitud por área. por área. ¿Ya? Y longitud. Y por la longitud. ¿Y ya? ¿Qué fue Pues lo que sería hicimos? la mitad, pues digamos una mitad. Muy bien, la mitad. Habíamos dicho, vamos a decir, la mitad de la masa se concentra acá y la otra mitad se va y se concentra en el apoyo, donde no va a tener movimiento. Entonces, aquí podríamos decir
entre L medios. O sea que la masa que va a tener movimiento va a ser una masa que va a ser de L medios. Muy bien. El área transversal, pues la definimos con las propiedades del elemento. El peso o el peso específico, no, aquí la densidad. La densidad de la madera la que utilizamos era de 750. Aquí tenemos que tener cuidado en algo. Y tengo que cambiarlo en el programa. Yo sé que a ustedes les dije pues que aproximáramos la gravedad a 10, ¿listo? Pero el programa no lo está haciendo así. Él va a tomar la gravedad como es 9.81. ¿Listo? Entonces, allá tengo que hacerle la corrección o darle unidades de masa por volumen. ¿Vale? Ahorita le cambiamos, que allá es lo de menos, es simplemente cambiarle un dato. Entonces, vamos a utilizar la densidad que está en la tabla, 750 kilogramo metro cúbico. ¿Listo? Unidad de masa entre unidad de volumen. Eso es densidad. Y esa es la densidad que utilizamos para calcular la masa. Otra cosa es el peso específico, que el peso específico es la densidad. ¿Y qué le hacemos? Lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad y con eso obtenemos, si esto está en kilogramo metro cúbico y esto metro segundo al cuadrado, ¿qué nos da ahí ese producto? Kilonewton por metro. No, Newton por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. No pueden confundirse entre densidad y peso específico. Entonces, para calcular la masa, utilizamos densidad, porque masa está en unidades de kilogramo de libras. Si vas a utilizar peso específico, estaríamos hablando de newton, de kilonewton, de tonelada fuerza o de kilogramo fuerza. ¿Okay? Entonces, no se pueden olvidar de esa partecita. Muy bien, ahorita le cambiamos la densidad como les dije allá en el programa. El módulo de elasticidad que utilizamos fue entonces de 10.000 megapascales. Muy bien. Entonces, esos datos están dados. Ahora, la rigidez. ¿Qué hacemos con la rigidez? Les dije algo de la rigidez en la clase pasada, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la rigidez? ¿Qué se les ocurre para evaluar la rigidez de esta viga en cantilever? Pues aplicar la carga, una carga cualquiera en la esquina, ¿no? Al final. Muy bien. La aplicamos ahí porque la masa a la que le estamos, digamos, le vamos a calcular el movimiento está concentrada acá en el extremo. Entonces, como la masa está concentrada ahí, digo, voy a colocar en ese punto una carga P, la que sea. Y decíamos, la viga se va a deformar. Y me interesa saber cuál es este desplazamiento en este extremo. Con esa condición yo puedo decir rigidez va a ser igual a la carga que le apliqué entre el desplazamiento que se generó. Podemos sacar una expresión general para evaluar el desplazamiento en cualquier posición de mi viga. Sí, se puede calcular de forma que estaríamos obteniendo una ecuación que llamamos y de x. ¿Listo? Que eso fue lo que ustedes hicieron en análisis estructural con el método de la doble integración. ¿Cuánto daba esa y de x para esta viga? ¿Se acuerdan? 4 PL al cubo sobre, bueno, un tercio, mejor dicho. Un tercio de PL al cubo sobre E por I. Un tercio
PL al cubo sobre E por I. ¿Así? Pero esa es en la esquina, esa no ayuda de que no. Y eso es la longitud. Ok, listo. Quiero la expresión general, primero. Sería la carga sobre E por I P sobre E por I. multiplicado por menos la longitud por X al cuadrado sobre 2 más X al cubo sobre 6. Listo. ¿Así? Y ya ahí ya evaluaron las constantes, quedaban ambas iguales a 0, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces aquí lo que hizo su compañera, me imagino, fue decir qué pasa cuando X es igual a L, que es donde quiero evaluar el desplazamiento máximo. O sea que va a ser igual a P, E por I, por menos L al cubo sobre 2 más L al cubo sobre 6. ¿Listo? Entonces obtenemos Y máximo, llamémoslo así, que sería igual a ¿cuánto? L al cubo sobre 3 veces E por I. Ok, y va un negativo Sí, Sí. menos PL al cubo sobre 3 veces E por I. Listo, ese es el desplazamiento máximo. Entonces, cuando venimos a la expresión de rigidez, digo, apliqué una carga P y el desplazamiento me dio, el signo negativo indica que va hacia abajo, así que no es más. No es más, o sea, le puedo quitar el signo y ya sé que va hacia abajo, no me interesa colocárselo acá porque una rigidez negativa pues no existe. Entonces, le quito ese signo para reemplazar PL al cubo sobre 3 veces E por I. De ahí que cuánto nos da la rigidez. 3 E por I sobre L al cubo. Eso. Muy bien. Entonces, la rigidez para esta viga evaluada en el extremo sería 3 E por I sobre L al cubo. Una rigidez que, como ya lo habíamos dicho, depende solamente de las propiedades geométricas de la viga, del material y obviamente pues de su longitud. Bien, entonces aquí tenemos ya la rigidez, 3 E por I sobre L al cubo. Listo, no es más, así que reemplacemos. Entonces vamos primero con la masa. La masa, la densidad, 750 kilogramos metro cúbico. Por el área. El área de la viga es de 0.6 por 0.10 metros cuadrados. Y por L medios, que sería 3 metros. Con eso entonces se me cancelan unidades de longitud y me queda masa en unidades de kilogramo de ¿cuánto? 135 kilogramos. 135 kilogramos. Muy bien. Y vamos con la rigidez, va a ser igual a 3 veces por el módulo de elasticidad, que son 10.000 megapascales, lo multiplicamos por 1000 para que me dé kilonewton metro cúbico. Ay, es que oíme metro cúbico. Kilonewton metro cuadrado. Por la inercia. Entonces, la inercia de esta viga va a ser base, que es 0.6 por altura, 0.10 al cubo, entre 12 metros a la 4. Y todo eso entre la longitud, que sería 6 metros,
al cubo. Muy bien, y con eso tenemos la rigidez. Aquí se me da esto, queda metros cuadrados por acá. Ah, perdón, sí, y se cancela con un metro de acá, listo. Entonces me queda en kilonewton metro. $6.94. 6.94, ¿ya? Kilonewton por metro. ¿No ha sido chiquito, digo? Sí, Ok. por la inercia, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Vamos entonces con esos dos datos, ahora sí, a calcular. Si quieren, primero calculemos la frecuencia circular, va a ser igual a la raíz cuadrada de la rigidez entre la masa. Rigidez 6.94. Recordemos que tenemos que tener compatibilidad de unidades. Los newtons son los que tienen unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esa rigidez tenemos que pasarla a newton para que se nos anulen las unidades. Entonces, 6.94 por 1000 para que nos queden en newton, y esto sería newton por metro entre la masa de 135 kilogramos. Ok, entonces, ¿cuánto da esta cosa? Esto aquí se anula todo, ¿no? 7.17. Listo, entonces se anula todo menos los segundos al cuadrado que quedan metidos en la raíz. Listo, el resto kilogramo se anularía acá con el kilogramo, el metro por aquí con el metro. Muy bien, entonces, ¿cuánto? ¿7 qué? Perdón. 0.17. 7.17, estos son radianes sobre segundo. Que les decía, esta propiedad es como jatica de explicarla y de interpretarla, entonces mejor pasémoslo a las unidades de periodo. Entonces, el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia. O sea, 2pi entre la frecuencia circular de 7.17. ¿Cuánto nos da ese periodo? 0.876. 876 segundos, dejémoslo así. Muy bien. Y pasemos, o sea, se demoraría casi lo mismo que estaba allá dándonos, sino que ahora 0.88, pero es por la densidad, que ahorita se la modificamos y ya. La frecuencia es la inversa del periodo, entonces sería 1 sobre 0.876, quedaría 14. 1.14 Hz. ¿Listo? Ciclos por segundo. Entonces, miren, esas son las propiedades dinámicas para esa viga en cantilever. Así que lo que le voy a hacer acá es cambiarle ese dato de densidad en el material. Para eso le quité el candado, no les mostré. Por aquí arriba hay un candado. Haces clic ahí, ya él te permite otra vez editar, si no, él guarda los resultados. Entonces le digo que voy a cambiar ese peso que le di
Y bueno, me activa acá está masa por volumen. Entonces, pasemos ese peso como es. Sería 750 por, creo que el programa maneja es 9.81. Listo, entonces dejémoslo en newton por metro cúbico y estaríamos hablando de 7.357.5. Ahí está el peso por unidad de volumen 750, ¿vale? Entonces tiene él más decimales para la gravedad, pero eso es lo que estoy. Entonces voy a dejarlo ahí para ver que nos pula los resultados. Y ok, y vuelvo y le digo, ejecutar análisis. Podíamos con la opción de acá de analizar, correr análisis, o si no, ahí justo al lado del candado donde están todos esos iconos, también está la flechita como de play. Le damos ahí y también le decimos, córreme otra vez todos los resultados. Ahí está los datos, entonces el periodo de punto 876, ¿listo? Frecuencia en Hertz de 1.14 y si vemos la frecuencia circular, pues obviamente pues va a dar lo mismo. Acá con las tablas, entonces ahí está la frecuencia circular 7.17. ¿Listo? Entonces es una manera sencilla y así toca con estos programas. Usted tiene que verificar que lo que el programa le está presentando, pues, digamos, cumple con todas las teorías que usted ha visto. Entonces, no nos podemos aventurar a utilizar un programa porque sí, porque todo el mundo lo utiliza, porque el profesor le dijo, utilícelo. No, hay que tener cuidado con eso, porque el programa hace lo que tú le digas que hagas. Si tú le ingresas, si le das al programa burros y para esperar que te dé manzanas, pues te come las manzanas sin saber que le ingresaste fue burros. Entonces, hay que saber qué le ingresamos al programa. Y la forma es con algo así tan sencillo como esto. Uno tiene que verificar un programa con un modelo en el que a mano puedas verificar esos resultados y decir, sí, está bien. O sea, la forma en que introduje los datos, en que le di los datos, está bien. Y el programa me está arrojando buenos resultados. Muy bien. Entonces, hagámosle algo más al modelo. Vamos a decir, bueno, en la tabla, perdón. Es esta tabla, pero es la misma tabla, pero se le va a colocar una plaquita arriba, pues porque se enlisan las personas. Entonces, como un repellito en mortero en la parte de arriba. Entonces, decimos, es la misma viga de 6 metros. Ay, no puede ser. No está, pero terrible hoy. Listo, la misma viga de 6 metros, pero ahora por acá le vamos a colocar una superficie rugosa que va a ser un mortero de 1 centímetro de espesor. ¿Listo? Entonces, ¿qué me hace ese mortero? ¿Será que me aumenta la rigidez? No. No. Entonces, ¿qué modifica? El peso, ¿no? Muy bien, el peso. Así que, con ese mortero, entonces, verificamos cuál es la nueva masa. La rigidez va a ser la misma, 6.94 kilonewton por metro. ¿Listo? Así que, por favor, dígame cuál sería el dato de frecuencia circular, de periodo y de frecuencia natural.
¿Tiene datos? Sí, por mí me dan la frecuencia circular 6.339 radianes por segundo. Ujú. El periodo 0.99 segundos Ujú. y la frecuencia natural me da 1.1 Hz. Muy bien. Entonces vamos a ver qué nos dice el programa. ¿Qué haríamos en el programa? Entonces al programa o a un programa como estos, básicamente lo que hacemos es ingresarle las cargas como corresponde. Entonces quito el candado para hacerle la modificación. ¿Qué es lo que se le va a modificar y lo que pues ustedes hicieron para verificar nuevamente ese dato? A la sección transversal que tenía 60 centímetros, sobre ella se le coloca un mortero que tiene 1 centímetro de espesor. Entonces calculamos el peso adicional de ese mortero. Y a este programa vamos a ingresarle este peso en unidades de kilonewton por metro o de newton por metro, como quiera. Una carga uniformemente distribuida. ¿Ok? Entonces, para pasarla a una carga uniformemente distribuida, lo que han visto en otros cursos, en este también, obviamente, es que uno saca una carga por 1 metro de ancho. Decimos, voy a ver qué le pasa a 1 metro de ancho y calculo ahí el peso de ese mortero en ese metro de ancho. Entonces, el peso de ese mortero, o no es el peso, sino la masa mejor de ese mortero. Bueno, como acá lo hicieron ustedes con masa, yo voy a ingresarlo como peso, es lo que voy a hacer. Entonces, el peso del mortero lo voy a calcular. ¿Cuánto tomaste o cuánto tomaron de densidad del mortero? 2100. Muy bien. Densidad del mortero, 2100 kilogramos por metro cúbico. O sea que el peso específico asociado a eso y utilizando unidades acá que se nos aproximen pues con el programa, estaríamos hablando de un peso específico de 20.58 kilonewton metro cúbico. Entonces, ese peso del mortero lo calcularía como el peso específico del mortero por un ancho de 60 metros y por un espesor de 1 centímetro. Con eso, ese peso me daría entonces de 0.123 kilonewton por metro. ¿Listo? O sea, por 1 metro lineal. Entonces acá voy a ingresar, voy a decirle, mira, te voy a definir un estado de carga adicional. Entonces le digo, estado de carga adicional o patrón de carga. Y aquí le digo, este es un estado super dead. Como nosotros hemos estado llamando a cargas adicionales, es una carga muerta impuesta adicional. Entonces le digo acá, es una carga, es otro tipo de carga. Por acá sabe estar super dead. Bueno, es otro tipo de carga. Ahí. Ya, aquí está super dead. Miren que de inmediato se cambia el factor multiplicador. Él ahí no va a guardarte peso propio. El peso propio lo está guardando en el estado dead. Está perfecto. Y le digo adicionar. Y ok. Entonces selecciono mi viga. Voy a asignar cargas en los elementos. Y le digo es una carga distribuida que la voy a guardar en el estado super dead. En la dirección de la gravedad positiva, muy bien, con un valor de 0.123 kilonewton metro. Muy bien. Entonces, en teoría, el programa ahí debería decir ya, o sea, yo sé que esa es una carga muerta adicional y tengo que meterla a los cálculos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, miren el periodo. No cambió para nada.
Exactamente la misma frecuencia, el mismo periodo del paso anterior. Entonces aquí van observaciones que hay que hacer. Los programas hay que saberlos manejar. ¿Listo? Así que, obviamente, lo que les decía, él te da lo que tú le propongas que te dé. O sea, tú lo programas para que él te dé unos resultados. Entonces, asumíamos que él sabía que era carga muerta y que se le iba a colocar. Pues no, él no sabe que es carga muerta y que tiene que meterla en el análisis para calcular el periodo de duración. Entonces, quito el candado y le voy a decir eso. Entonces, para eso vamos a definir y por aquí hay una opción que dice fuentes de masa. Entonces, ahí es la opción en la que el programa va a ver qué es lo que es masa en la estructura para ingresarla en el cálculo de las propiedades dinámicas. Entonces, él tiene una masa creada por defecto, que es la que está utilizando. Le voy a decir modificar. Y miren, él está calculando, está utilizando en esa fuente de masa el peso propio de los elementos y masas adicionales, masas adicionales. Si yo este peso del mortero se lo hubiera ingresado con unidades de masa, él sí lo involucra en el cálculo, pero como no lo hice, él no sabe que eso es masa. Entonces le voy a decir, mira, otra fuente de carga van a ser estados de carga específicos que te voy a dar. ¿Cuál estado de carga? El DEAT no, porque ese tiene peso propio, no vamos a sumarle 2 veces el peso propio. El super DEAT. Factor de multiplicador 1, está perfecto, no necesito que lo amplifiques, que lo reduzcas, no, exactamente lo que te estoy ingresando. Le digo adicionar. Ya él sabe que ese es un estado de carga, o sea que tiene unidades de fuerza. Tonelada fuerza, kilogramo fuerza, kilonewton, newton, unidades de fuerza. Y posteriormente, como él necesita es masa para hacer ese cálculo, pues ese dato que le estamos dando lo pasará a unidades de masa. ¿Listo? Para darnos los resultados. Entonces le digo OK y OK. Y ahora sí, vuelvo y corro el programa y miro que está obteniendo muy bien el periodo de 0.99, como les dio a ustedes, y la frecuencia de 1 Hz. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Deme un momento, por favor.
Muy bien, entonces vamos a recordar un ejercicio que previamente un ejemplo que les había mostrado así muy superficialmente y para demostrarles, al menos con una gráfica, cómo cuando se genera un impacto en una estructura, los efectos se amplifican notablemente. Entonces, este era el efecto o el ejemplo en el que se analizaba el efecto dinámico que generaba o que podía generar una persona en un trampolín. ¿Listo? Entonces, estas son unos datos que se dan de la persona, por ejemplo. Aquí están en unidades inglesas, pero vamos a trabajarla pues con nuestras propias unidades como para ver qué nos da, ¿vale? Entonces, o cómo explicaríamos este efecto mejor. Entonces, todo nace de la respuesta que decíamos o que yo les decía cuando se soluciona la ecuación de movimiento en el modelo conservativo de vibraciones libres no amortiguadas, se planteaba que la solución tenía esta forma. ¿Listo? Donde V sub 0 era una velocidad inicial que sacaba el estado de su posición de reposo o U sub 0 era un desplazamiento inicial. Bien. Entonces vamos a ver el primer caso en que la persona no genera impacto, sino que si este es el trampolín, entonces la persona va a ir por ese trampolín y va a ir caminando tranquilamente y hasta que llega al último instante, y obviamente cuando llega a ese último instante, pues la viga tiene una deformación. ¿Listo? Entonces, en ese último instante, la persona está justo aquí y sin saltar ni nada, simplemente da un paso y cae, ¿vale? No va a impactar la viga. Entonces, ¿qué pasa con la respuesta? Lo que la persona generó aquí fue una condición inicial que es un desplazamiento inicial. ¿Listo? Desplazó la viga en ese instante y como generó ese desplazamiento, pues la viga va a quedar vibrando. Entonces, miremos la respuesta, cómo quedaría. Me olvidé cómo utilizar estas cosas. No, qué artera. Hagámosla así. Entonces, en el eje Y voy a medir el desplazamiento en función del tiempo y en el eje X el tiempo. Entonces, la ecuación que se plantea tiene esta forma, un término que va a ir multiplicado por la velocidad, pero en este caso, pues no tenemos velocidad, o sea, la velocidad inicial es 0, porque no estás impactando la viga, no va a impactar la viga. Entonces, esta parte se cancela. O sea que me queda simplemente que la respuesta U de t va a ser igual a U sub 0 por coseno de omega t, donde omega es la frecuencia radial circular de la estructura. Entonces, grafiquemos la función del coseno. Entonces, ¿cuándo el coseno se vuelve 0? ¿O cuándo se vuelve 1 mejor? Cuando es 0, ¿no? 0. El hombre. Ok. Muy bien. Entonces, el primer instante que va a ser el instante en que, el último instante antes de que la persona dé un pasito más y caiga, va a estar medido en ese desplazamiento inicial que genera la persona. Es decir, si yo voy aquí en t igual a 0,
En ese momento la persona generó un desplazamiento U sub 0. ¿Listo? Entonces, desde ahí arranca mi ecuación. Y déjenme ver que esto quede más o menos bonito. Ustedes allá lo pueden dibujar mucho mejor. 3. Ay, no, ya se movió. No, me queda muy grande y se me extiende mucho el dibujo. Voy a hacerlo más pequeño, no exagerar tanto esto. Entonces, es una respuesta cíclica y estamos en vibraciones libres no amortiguadas, así que ese desplazamiento se va a ir repitiendo. Entonces, el desplazamiento máximo que va a generar la persona, pues va a estar medido justo, o sea, y esto se va a replicar, porque es un movimiento oscilatorio, acá no estamos teniendo en cuenta el amortiguamiento, si tuviéramos el amortiguamiento, pues va a ir disminuyendo, pero va a estar cuando el coseno de omega t sea igual a 1, ¿cierto? O sea, cuando esto sea igual a 1, tendría el desplazamiento máximo. ¿Eso está claro? O sea que el desplazamiento máximo sería igual a U sub 0. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el desplazamiento máximo sería igual en este caso a U sub 0, que lo llamamos como desplazamiento estático. ¿Por qué estático? Porque la persona no estaba generando ningún efecto dinámico, simplemente caminó, se ubicó en el último instante en que deformó a la viga, producto solamente de su propio peso. O sea, esta persona tiene un peso de la persona. Entonces, ese peso de la persona generó ese desplazamiento estático inicial y por eso la viga se pone a vibrar. ¿Cómo podemos calcular ese desplazamiento estático? ¿Cómo lo calcularían? Lo acabamos de ver. Con la fórmula que llamo ratito. La del desplazamiento. Muy bien. Entonces, teníamos que para una viga en cantilever era posible determinar una ecuación en la que yo podía representar cuál era el desplazamiento a medida que me movía en la longitud de la viga y encontrar que el desplazamiento máximo era igual a PL al cubo sobre 3E por I. Eso fue lo que demostramos. ¿Listo? Entonces, con esta condición decíamos, lo que hicimos hace un momento fue rigidez es igual a la carga entre el desplazamiento que se genera. Es decir, que la rigidez lateral, perdón, lateral no, la rigidez de esta viga, en este caso pues vertical, era igual a 3 E por I sobre L al cubo, que fue la que utilizamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que el desplazamiento estático sería igual al peso de la persona utilizando el mismo concepto de rigidez. O sea, diciendo aquí, el desplazamiento va a ser igual a P sobre la rigidez. Es decir, desplazamiento estático, en este caso el peso que se ubica en el extremo de la viga es la persona entre la rigidez de la viga. Y con eso encuentro ese desplazamiento estático.
Entonces la persona dice que pesa 256 libras. ¿Cuánto es eso en kilos? O no, pongamos a ver quién es el más pesado del salón. Pesado de peso de unidades de masa, no de otra cosa. Denme un peso ahí aproximado. ¿90? ¿Mucho? Como 80, bro. 80 kilogramos. Ok, entonces hablemos no utilicemos este peso, vamos con peso de la persona, vamos a utilizar 80 kilogramos. Muy bien, entonces miremos cuánto genera, qué desplazamiento puede generar esa persona que pesa 80 kilogramos en esta viga de 6 metros de longitud y la sección transversal que hemos estado trabajando. Ok, entonces el desplazamiento estático sería igual a 80 kilogramos entre la rigidez, que no cambia, que es de 6.94 kilonewton por metro, pero la pasamos por 1000 para que me quede newton por metro y se me cancelen unidades. Por lo tanto, ese desplazamiento inicial es igual a 11.5 milímetros. 11. ¿Qué? 5 milímetros. 11.5 milímetros. Eso sería lo que genera esa persona cuando se ubica en el extremo. Sí está bien, ¿cierto? 1.1 centímetros. Poquito, ¿no? Yo me imaginé que iba a ser más. ¿Eso pesa una persona? ¿Sí está bien? Dime. Ahí no está considerando el peso del trampolín, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Ahí no estás considerando el peso del trampolín, ¿verdad? O sea, que el trampolín genera un desplazamiento también inicial. ¿O a qué te refieres? Pues sí, ¿no? Debería, de alguna manera. Listo, sino que en ese caso nos tocaría, mira, esta expresión es para una carga puntual acá en el extremo. ¿Listo? Entonces nos tocaría sacar otra expresión en la que la carga sea uniformemente distribuida. ¿Por qué? Porque el peso es uniformemente distribuido. ¿Sí me hago entender? Entonces, sacar una ecuación en la que tengo una carga W en una viga de longitud L y decir, pues, cuál es ese desplazamiento acá máximo. Y en este caso, pues, toca hacerlo por aparte y luego hacer su superposición, o sea, sumar, porque la rigidez, pues, va a cambiar. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces, digamos que ignoremos por ahora el peso propio, pero lo puedes hacer. O sea, es una muy buena observación, pero entonces necesitamos este estado para asociarle la rigidez a esa carga uniformemente distribuida. Como para hacerlo más real, ¿no? Porque también, obviamente, si tú me dices, pero pues concentremos la carga que se está moviendo, también lo puedes hacer. ¿Listo? O sea, decir, la mitad de la masa, que fue como calculamos el periodo allá, se concentra acá, entonces sería asociado también a una carga puntual que es equivalente a la mitad de ese peso concentrado en ese extremo y también, o sea, son varias opciones como para considerar ese peso, ese aporte del peso propio. Entonces lo puedes hacer para que veas pues qué tanto le puede aportar a este desplazamiento inicial que genera una persona con ese peso. ¿Vale? Listo, profe. Muy bien, entonces vamos con esto por ahora. O sea, la persona caminando en la viga sin generar impacto va a generar un desplazamiento de 11.5 milímetros. Ahora miremos qué pasa si salta. Entonces, la persona impacta la viga. Ok, entonces aquí está la viga. Y justo en ese último instante, la persona va a saltar o sea, saltar con una altura de caída, digamos, que genera un impacto. ¿Listo? Entonces genera impacto en este extremo,
y con esa condición, pues, se va a generar una velocidad inicial. ¿Listo? Así que establezcamos, aquí habla de una velocidad inicial de 36 pulgadas por segundo. Pasemos esa velocidad inicial a metros por segundo. .9 metros por segundo. Ok, 0.9 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad inicial. Así que, ¿qué pasa con la expresión? La persona ya no genera desplazamiento inicial, ¿listo? Porque va a impactar la viga. Entonces, esto se me cancela. Así que me queda que el desplazamiento máximo, en este caso, o el UDT mejor, va a ser igual a V sub 0, que es la velocidad inicial, sobre la frecuencia natural del sistema, la frecuencia circular natural del sistema por el seno de omega t. ¿Ok? Muy bien, entonces tendríamos ahora en la respuesta, si la vemos gráficamente, aquí tengo UDT y T, pues ya no hay desplazamiento inicial. O sea, vamos a arrancar de un desplazamiento igual a 0 en un instante igual a 0. Entonces, lo que vamos a tener es velocidad inicial, que va a ser una pendiente de este gráfico de desplazamiento. Mi viga empezará a oscilar. Discúlpenme que ahorita no se vea tan bonito, ustedes lo hacen allá más bonito. Así que aquí mido es la pendiente, V sub 0. ¿Okay? Esa es la velocidad inicial con la que vamos a impactar. Entonces, miremos qué pasa. ¿Cuándo ocurre el desplazamiento máximo en esa viga para ese caso en específico? ¿Cuánto? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo el desplazamiento UDT será máximo? Para que el desplazamiento sea máximo, ¿cuánto tiene que valer esta función? 1. Eso, 1. ¿Listo? Ahí el desplazamiento será máximo. Entonces, aquí tendremos el desplazamiento máximo. O sea que el desplazamiento máximo, voy a decir, va a ser igual a V sub 0 sobre omega, cuando el seno de omega t sea igual a 1. Así que tendría que el desplazamiento máximo sería igual a V sub 0, que dijimos es igual a 0.9 metros sobre segundo, sobre la frecuencia natural circular que se había calculado de 7.7 radianes por segundo. Entonces, ¿de cuánto da ese desplazamiento? .17, profe. La Gracias. frecuencia. 7.17. Gracias. ¿De cuánto dará? 125 milímetros. Listo. Bueno, aquí en las mismas unidades, 0.125 metros, listo,
o sea, 125 milímetros. ¿Ok? Creo que la velocidad está un poquito alta, o eso depende de la altura de caída. Listo que ustedes, si se acuerdan de su curso de mecánica, pues conociendo la altura de caída, puedes calcular esa velocidad inicial, ese impacto inicial. Pero de alguna forma eso se va a amplificar. Puede ser 2 veces, puede ser 3 veces que se amplifique ese efecto estático producto de que le generes a la estructura un efecto dinámico. Eso es lo que pasa en esta estructura como un trampolín, es lo que puede pasar en los estadios, es lo que puede pasar en un teatro, en un gimnasio, ¿listo? En cualquier estructura donde la carga, las cargas que usan la estructura, pues puedan generar en ocasiones impacto en ellas y habría que establecer esa condición para, pues, diseñarlo. La siguiente pregunta que les quiero hacer es, ¿será que esta estructura cumple con las condiciones de efecto dinámico que la norma establece? Que hay que verificarle a una estructura si la carga viva genera efecto dinámico. ¿Cumple o no? No cumple, ¿no? ¿Por qué no cumple? Que la frecuencia nos había dado 1.14 creo y la mínima era 5. ¿La mínima es de cuánto? De 5 Hz, Ah, ok. ¿El periodo de cuánto era el mínimo? 0.2 segundos. 0.2 segundos y tenemos 0.88, o sea, está súper flexible, pero obviamente, pues, que es un trampolín. Entonces, si ya tenemos una viga que esté en voladizo en una losa de un teatro, por ejemplo, bueno, ahí hay que establecer que esa viga tiene que cumplir con esas condiciones. Asumiendo que ese fuera el caso, pues estaríamos, pero pasados. Déjenme un momentico, les voy a buscar la expresión como para pulir más esa velocidad inicial que no sé si está muy alta. Y ustedes verifican con más tiempo. No, acá tengo es masa por velocidad. Masa por velocidad es cantidad de movimiento. ¿Ustedes recuerdan cómo calcular la velocidad inicial en función de la altura de caída? Es en función de la gravedad, de la masa y de la altura de caída. A eso. Velocidad de un cuerpo en altura libre, acá dice, ajá, raíz de 2 veces, no, solamente 2 veces la gravedad por la altura de Dos caída. veces, no era 2 veces la altura sobre la gravedad. Ya acá me dice raíz de 2G por H.
Velocidad de impacto. Vale, pues. La que veo acá en un libro de física, dice, sí, altura de velocidad de impacto, raíz de 2G por H. Ujú. 2 veces gravedad por la altura de caída. ¿Cuánto puede saltar una persona? Antes de saltar, ¿cuánto le ponen? Como unos 80 centímetros. ¿Sí? Bueno, miremos cuánto nos daría con 80 centímetros. 2G, gravedad 9.81, trabajémosla, metros segundo, cuadrado por la altura de caída, 80, ¿no? Es 80 centímetros. ¿Cuánto daría esa velocidad? 3.96. No, pues a ver, 3.96 metros sobre segundo. Pues da Es que más 80 incluso. centímetros. 80 centímetros es bastante, pues. Sí, es bastante. Entonces, ¿bajamos a 20 centímetros? ¿O muy poquito? A ver, salten ustedes y miren cuánto. Oh, pues lo normal es como 0.5, es como de esas cajas de CrossFit. O sea, 5 centímetros, un salto no es, está muy pequeñito. No, 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 metros, 0.5 metros. Ah, 50 centímetros. Listo. Entonces, con 50, ¿cuánto daría? 3.13. No, pues nada, pues lo mismo, 3.3 metros sobre segundo. O sea, impacta muchísimo. El impacto amplifica ese desplazamiento bastante. Esto en función de solamente la altura de caída. Bueno, pues eso es lo que está dando, pero pues sí, a ver cuánto daba acá, que daba el desplazamiento. No, es que no tengo el dato aquí exacto, pero obviamente sí se amplifica acá. Como de 16 a casi que 25 más o menos, es lo que se amplifica en pulgadas. Ok. Entonces, lo que quiero es saber, pues, si queda claro, al menos cómo evaluar el efecto del impacto, que lo pueden hacer ustedes, sí, porque yo les estoy dando la ecuación, que es la solución para un sistema en vibraciones libres de 1 grado de libertad. ¿Listo? Solamente 1 grado de libertad. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí? Ya cuando hablamos de múltiples grados de libertad, digamos que estas cosas se complican. En teoría, sí, calculas la frecuencia, el periodo con estas mismas expresiones que utilizamos acá, pero te van a salir más frecuencias, más periodos, y pues ahí es donde sale otro temita que vamos a ver muy superficialmente en la próxima clase, muy superficialmente, porque pues sería un tema bastante extenso. ¿Preguntas? Muy bien, entonces terminamos por hoy. Espero en la próxima clase poder estar acabando ya con la parte dinámica para pasar ahora sí a calcular los sismos y a calcular el espectro de diseño con el que vamos a aplicar el método que vamos a ver en este curso. ¿Vale? Si no hay preguntas, pues terminamos por hoy. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego. Profe. Gracias, profe.